Hola, en este vídeo vamos a proceder con la aplicación del teorema de Thevenin. Para ello vamos a usar el circuito que se muestra en esta figura de aquí, el cual es un circuito de corriente continua ideal compuesto por una pila ideal de una fuerza electromotriz de 400 voltios y entre los terminales 1 y 2 de la pila se han conectado 7 resistencias que son las que componen nuestra carga. Bien, yo ya de antemano he realizado las operaciones para este circuito, de modo que he calculado tensiones, intensidades y potencias consumidas en cada una de las resistencias, así como para la pila, las que la pila aporta al circuito. Para ello está esta tabla de aquí, ¿vale? Así que si te interesa puedes parar el vídeo aquí, tienes los resultados y tú mismo puedes realizar los cálculos para cada uno de los elementos. También se puede observar cómo he hecho la comprobación por potencia aquí, ¿no? La suma de todas las potencias consumidas por la resistencia no es exactamente igual, pero hay una desviación de unos cuantos vatios. En este caso serían de unos 6, vamos a decir de unos 7 vatios. Vale. 7 vatios sobre 11.000. Es bastante preciso. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer en este ejercicio? Si ya está resuelto, ¿no? Lo que quiero hacer es, ahora que conozco los valores de corriente, tensión y potencia consumida para cada una de las resistencias, lo que voy a hacer es ir al circuito original y seleccionar una resistencia de las 7, eliminarla y entonces calcular el circuito equivalente de Thevenin entre los extremos que quedan libres al quitar esa resistencia. Para el caso de este vídeo voy a usar la resistencia R1, es decir, voy a eliminar la resistencia R1, de modo que nos quedarán libres los terminales 1 y A, que serán los terminales que usaré para nuestro circuito equivalente de Thevenin. Por tanto, vamos a proceder a los cálculos. Aquí debajo tengo ya el circuito como quedaría, he quitado la resistencia 1 y ahora me queda en el extremo 1 ya y todo el conjunto de resistencias. Bien, así que bueno, voy a dibujar el circuito de Thevenin, ¿vale? El equivalente. Nos quedaría algo así, punto 1 aquí y nuestro punto A. Esto ya se dijo que es la tensión de Thevenin y esto de aquí la resistencia de Thevenin. Bien, luego más adelante voy a poner el circuito más organizado, que quede mejor que así escrito. Pues bien, lo primero en lo que me quiero centrar es en la tensión de Thevenin. Bien, la tensión de Thevenin, tal como se puede ver en el circuito equivalente, vamos a ver qué tensión hay entre el punto 1 y A sin conectar ninguna resistencia, tal cual tenemos en este circuito de aquí. Pues bien, vamos a analizar. Tenemos nuestro terminal 1, el punto 1, conectado al polo positivo de nuestra pila directamente. Por tanto, nuestro punto 1 es equipotencial con el polo positivo de la pila. Hasta ahí todo claro, perfecto. Vamos a ver nuestro punto negativo. El polo negativo está conectado al terminal 2 directamente y ahora, como podemos ver, 2 y B son equipotenciales, C y B también, a pesar de que está la resistencia R7, pero como el circuito está abierto, no va a circular ninguna corriente por él. Hemos quitado la conexión con el polo positivo de nuestra pila al circuito, por tanto no hay corriente. Ninguna resistencia del circuito es atravesada por ninguna corriente, por tanto no hay caída de tensión. De modo que, como se puede ver también, si ya hemos dicho que el punto B y el terminal 2 son equipotenciales y están al mismo potencial, y al no pasar ninguna corriente por la resistencia 2, no hay caída de tensión ni nada por el estilo.
Por tanto, podemos afirmar que nuestro punto B y A tienen el mismo potencial, son equipotenciales. Por ende, A tiene el mismo potencial que el polo negativo de nuestra pila. Y ya hemos dicho que nuestro punto 1 es equipotencial con el polo positivo de la pila. Por tanto, nuestra tensión de Thevenin será de 400 voltios, la misma que la de la pila. ¿De acuerdo? Bien, y ahora toca calcular la resistencia de Thevenin. Vale, para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nos ponemos entre los terminales, ¿vale? Nos ponemos entre los terminales de los cuales queremos calcular el circuito equivalente y hacemos una medida de resistencia con un ohmmetro. Bien. ¿Y qué era lo que había que hacer? Todas las fuentes, todos los elementos activos que hayan en el circuito hay que eliminarlos, por así decirlo, eliminarlos o evitar su efecto. En caso de una fuente de tensión, que es lo que tenemos aquí, ¿qué se hace? Pues cortocircuitarla. Vuelvo a recordar, en un problema podemos decir, sí, cortocircuito la fuente, hago así con estos subterminales, así directamente y ya está, perfecto. En realidad, en la vida real, fuera de los problemas matemáticos, no podemos hacer eso. No se cortocircuita una batería. Lo que habría que hacer sería desconectar la batería de los puntos 1 y 2 de nuestro circuito y después unir el punto 1 y 2. Pero nunca en la realidad se cortocircuita una batería para evitar problemas. Bien, pues ya tenemos el punto 1 y 2, son lo mismo. Por tanto, se entiende que el punto 1 y 2 ya son la misma cosa y que 2 y B también lo eran. Por tanto, llegamos a decir que tenemos este circuito de aquí. ¿Vale? El punto B, que era equipotencial con el punto 1 y con el punto 2. Perfecto. Vamos a calcular las resistencias equivalentes para este circuito. Y teniendo la resistencia equivalente entre A y el punto 1, o B, ya como queramos llamarlo, se obtendrá la resistencia equivalente de Thevenin. Perfecto. Bien, entre A y B está la resistencia 2. Eso está claro, ¿verdad? Perfecto. Pero es que además, entre A y B tenemos este conjunto de resistencias que está en serie con R7. Por tanto, lo que toca es calcular las resistencias equivalentes correspondientes para tener un circuito lo más simplificado posible. Pues bien, a esta resistencia de aquí, a este conjunto de aquí, lo voy a llamar resistencia equivalente 1. Y a este conjunto de aquí será nuestra resistencia equivalente 2. ¿Vale? Porque están en serie, son fáciles de identificar cómo están las conexiones. Y nuestra resistencia equivalente 1 y 2, ¿cómo están? Están en paralelo entre sí, puesto que están entre A y C ambas dos. Por tanto, podemos decir que haremos un tercer cálculo para obtener nuestra resistencia equivalente 3. Y una vez hecho esto, ya sabemos que la resistencia equivalente 3 y R7 están en serie y entre los puntos A y B. Por tanto, ya se hará otra resistencia equivalente, la resistencia equivalente 4, y esa resistencia equivalente 4 estará en paralelo con R2. Pero bueno, para no liarla más, tenemos estas tres y vamos a calcularlas, ¿no? Se tiene que la resistencia equivalente 1 será R5
más R6. Más R6. Por tanto, se tiene que 5 ohmios más 40 ohmios, 45 ohmios. La resistencia equivalente 2, que son la resistencia 3 más la resistencia 4, 15 ohmios más 20 ohmios, 35 ohmios. Perfecto. Y ahora la resistencia equivalente 3, que es su paralelo, el paralelo de ambas. Por tanto, la resistencia equivalente 3 será igual a 1 dividido la inversa de la resistencia equivalente 1 más la inversa de la resistencia equivalente 2. Por tanto, 1. La inversa de 45 ohmios más la inversa de 35 ohmios. Y esto da 19,69 ohmios. Perfecto. Pues ya tenemos el circuito más simplificado y ahora se tiene que nuestro punto A está la resistencia 2 de 4 ohmios. Llegamos a nuestro punto, lo voy a decir punto 1, ¿vale? Y ahora se tiene la resistencia equivalente 3, que es la que acabamos de calcular, de un valor de 19,69 ohmios, que está en serie con la resistencia 7. ¿De acuerdo? Y la resistencia 7 es de 25 ohmios. Pues esto es lo que dije anteriormente, que la resistencia equivalente 3 y la resistencia y la resistencia 7 forman otra resistencia, la resistencia equivalente 4. Y la resistencia equivalente 4 y la resistencia 2 están en paralelo. Haciendo eso, se consigue nuestra resistencia de Thevenin. Por tanto, resistencia equivalente 4 será resistencia equivalente 3 más la resistencia 7. 19,69 ohmios más 25 ohmios, da un total de 44,69 ohmios. Y la resistencia 2, que son de 4 ohmios, ¿vale? Calculamos ya nuestra resistencia de Thevenin. Ya sabemos que es la resistencia entre 1 y A, que es igual a la resistencia de Thevenin, que es lo que queríamos calcular, y por tanto será la inversa de 44,69, que era la resistencia equivalente. Bueno, nos vamos a ir más rápido. La resistencia equivalente 4, más la inversa de la resistencia 2. Por tanto, 1 dividido la inversa de la resistencia equivalente 4, que son 44,69 ohmios, más la inversa de 4 ohmios. Pues todo esto da 3,67 ohmios. Pues con esto ya tenemos los valores que necesitamos para nuestro circuito de Thevenin. La resistencia de Thevenin 3,67 ohmios y su tensión de 400 voltios. Para ello ya me vengo aquí, ya tengo el circuito, ¿vale? La tensión 400 voltios y la resistencia 3,67 ohmios. Vale, pues yo ahora vengo aquí y vuelvo a conectar al circuito la resistencia 1.
que era de 10 ohmios. Una vez conecto la resistencia R1, ¿qué va a pasar en el circuito? Que la fuente de tensión de Thevenin aportará una corriente, esta la voy a llamar intensidad 1, puesto que atraviesa todo el circuito, pero como me interesa calcular los valores de R1, yo la voy a llamar intensidad 1. Y además va a aparecer una caída de tensión en la resistencia R1, que será U1. Y por supuesto una caída de tensión en la resistencia de Thevenin. Pero no me interesa calcular esa, sino me interesa calcular los valores de la tensión, la intensidad y la potencia de la resistencia R1. Y es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un circuito en serie con la resistencia de Thevenin, nuestra resistencia R1, de las cuales conocemos sus valores, y también sabemos la tensión aplicada al circuito en serie. Por tanto, vamos a usar un divisor de tensión para calcular la tensión de la resistencia R1. Por tanto, la tensión en la resistencia R1, si aplico el divisor de tensiones, será la tensión total aplicada, que son 400 voltios, por la resistencia del elemento del que quiero conocer su tensión, que es la resistencia R1, 10 ohmios, dividido la resistencia total del conjunto, que sería 3,67 los 3,67 ohmios de la resistencia de Thevenin más los 10 ohmios de la resistencia 1, 13,67 ohmios. ¿De acuerdo? Y esto da un total de 292,6 voltios. La intensidad de la resistencia 1 será la tensión de la resistencia 1, 292,6 voltios, dividido su resistencia, 10 ohmios, 29,26 amperios. Y la potencia que está consumiendo la resistencia, yo cuando hice el otro ejercicio, usé la fórmula de la tensión por la intensidad, ¿vale? En lugar de la resistencia por la intensidad al cuadrado, que van a dar prácticamente lo mismo, con algunas pequeñas diferencias por el tema de los decimales, pero daría lo mismo. En este caso usé tensión, que son 292,6 voltios por 29,26 amperios. Y esto da una potencia de 8.561,48 vatios. ¿Vale? Con esto ya estaría calculado. Vamos a ver si nuestro circuito equivalente de Thevenin ha sido bien calculado. ¿Por qué? Porque si los valores de tensión, intensidad y potencia de R1 que se han obtenido a partir de usar el circuito equivalente de Thevenin son los mismos que los que se obtuvieron calculando el circuito directamente como se vino dado, quiere decir que estaría todo bien. La tensión son 292,6 voltios. 292,6 voltios. Pues yo me vengo aquí. Tensión 292,61 voltios. Perfecto. Intensidad 29,3. Vale, me vengo. Creo que he bajado de más. 29,3, 29,6. Si redondeo me da ya 29,3. O sea, está perfecto. Perfecto. Y ya no queda otra que la potencia de bien, ¿no? O similar. Ya hemos visto que la corriente ya un poquito menor. Vale. La potencia son 8.561,48 y aquí 8.573,47. Bueno, ¿qué desviación hay? Unos 9 vatios, alrededor de unos 9 vatios sobre 8.000. O sea, se puede dar por bien calculado el ejercicio. De modo que ya podemos estar seguros de que hemos hecho bien el circuito equivalente de Thevenin para, eso sí, el circuito equivalente de Thevenin para los puntos 1 y A.
En los siguientes vídeos voy a seguir escogiendo resistencias para ir practicando. Es muy bueno que vayamos practicando eh, el teorema de Thevenin, puesto que esto nos obliga a ver cómo el mismo circuito, en función de en qué punto nos situemos, entre qué dos puntos nos situemos, o entre qué dos puntos queramos hacer el análisis, mejor dicho, el circuito entero cambia. Y es muy interesante practicar, ver cómo las conexiones entre resistencias varían y tener eso muy presente a la hora de calcular sobre todo la resistencia equivalente de Thevenin, puesto que en base a mi experiencia, por lo que siempre he visto, a la hora de determinar la tensión de Thevenin no hay mayor problema, pero sí siempre a la hora de determinar la resistencia de Thevenin, porque se da lugar a errores. Y es por eso, porque como te ponga a analizar entre dos puntos en concreto del circuito, el circuito te cambia totalmente. Y vamos con la mentalidad de que el circuito no varía y entonces tomamos malas consideraciones y es lo que nos lleva al error. Bien, dicho esto, el ejercicio ya estaría acabado y como siempre espero que te haya ayudado, que comprendas un poco más cómo resolver circuitos eléctricos en corriente continua. Próximamente nos centraremos en la alterna, pero quiero incidir mucho más en la continua ahora. Y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.